sobre ese tema algunas 3 veces en estos 18 años. No he hablado mucho sobre él, pero como hace poco estuvimos hablando acerca de por qué no debemos pactar, por qué no se debe pactar, surgió la inquietud en muchos miembros de la congregación, en personas que empezaron a preguntar: pastor, ¿y del diezmo qué? ¿Y del diezmo qué? O sea, no pactamos porque, es lo que entendí, no pactamos porque eso atenta contra la doctrina de la gracia. Y diezmar no es lo mismo, pastor. No se parece a eso lo que hacemos cuando diezmamos. Y personas empezaron a hacer la pregunta, se despertó la inquietud. Además, por correos electrónicos, algunas personas me hacían llegar sus mensajes y la mayoría, por no decir todos, los mensajes venían tomados de algunas páginas que están en contra del diezmo, y entonces me enviaban esas páginas para leer sobre el asunto. Y como es mi deber como pastor de cada uno de ustedes velar porque las Sagradas Escrituras sean claras a sus corazones, sea claro delante de usted lo que el Señor enseña, hoy quiero hablar por unos minutos bajo el título ¿y del diezmo qué? Y vamos a tratar de exponer algunas ideas. Lo que voy a hacer, y se los anticipo, es lo siguiente. En primer lugar, voy a presentar las razones por las que algunos consideran que actualmente no se debería diezmar. Las razones que algunos tienen para decir que no se debería diezmar. En segundo lugar, expondré las razones por las que otro grupo de personas consideran que se debería diezmar. Porque la iglesia, en cierta forma, en este tema está dividido en esos dos grandes grupos, entre los que diezman y los que no diezman. El 30% de los miembros de una congregación, dice la estadística, pagan diezmos. El 70% restante no lo hace. Esas son unas estadísticas globales. Entonces, hay un 70 y un 30% que están en ese sentido, se encuentran separados, tienen opiniones diferentes. Entonces hay que presentar las opiniones o los argumentos de ambos grupos. Y por último, que es a donde quiero realmente llegar, les voy a mostrar la dinámica espiritual del uso del dinero. Porque al final, eso es lo importante. Lo importante no es si yo decido que puedo o no meter dinero en un sobrecito y digo que es diezmo o no. A Dios eso no le importa. Suena grosero, pero es así. A Dios no le importa tu dinero ni mi dinero. A Dios lo que le importa es el corazón que está detrás de lo que hacemos. Amén. Y eso es lo que vamos a examinar al final. Vamos a pasar nuestro corazón por la palabra y vamos a ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Porque para Dios eso es lo más importante. ¿Cuáles son las razones que algunos esgrimen para decir que no se debe diezmar? La primera razón que algunos presentan tiene que ver con el abuso que se ha cometido con el tema del diezmo en la iglesia cristiana evangélica. Se abusa mucho del tema. ¿Qué es lo que dicen? Los pastores hablan demasiado de ese tema. Todo el tiempo están tocándolo, lo están mencionando y somos como reincidentes, recurrentes con el tema. Se nos vuelve casi que obsesivos y hasta monotemáticos nos volvemos algunos pastores. Y cuando toca el momento de tomar el diezmo y la ofrenda,
entonces tratamos de poner culpa en el corazón de las personas, dicen estas personas. Dice, tratan de poner culpa. Dice, si usted no diezma, la maldición de Dios caerá sobre su vida. El devorador lo destruirá y terminará en el infierno. Imagínate, tú terminas frente a eso, angustiado. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que diezmar, me acaban de decir. Entonces, los que están en contra de diezmar dicen, hay un énfasis muy fuerte y hay un abuso con el tema. Hay mucho manejo del tema del dinero en los altares, en la televisión, en la radio cristiana. Y entonces termina uno como cansándose de que, oye, ¿cuándo van a hablar de otras cosas? Nosotros intentamos no hacer mucho eso, porque nosotros creemos que el que sostiene la obra es el Señor. Y el problema final es un problema de fe. Amén. Pero bueno, el segundo argumento que presentan las personas que no diezman es que la práctica del diezmo pertenece a la ley de Dios, pertenece a la ley de Moisés. Dicen, el diezmo fue establecido por la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento se habla del diezmo, pero en el Nuevo Testamento no, y eso pertenece a la ley. Y entonces te citan pasajes como en Levítico, en Deuteronomio, en Números, en Malaquías, donde dice todo eso fue instituido por la ley de Moisés. Y la Biblia dice que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, estamos libres de la ley. Ya no vivimos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia del Dios del cielo. Amén. ¿Cuántos saben que estamos bajo la gracia? Y entonces ellos dicen, la gracia nos liberó, la gracia nos rescató de esa ley. Ya yo no tengo que cumplir la ley para nada, porque Jesús la cumplió por mí y soy libre y salvo por lo que Jesús hizo. Y como asumen que el diezmo pertenece a la ley, entonces ellos dicen, si yo no tengo que cumplir la ley y el diezmo pertenece a la ley, entonces eso es un razonamiento sencillo, ¿verdad? Si el diezmo pertenece a la ley y los cristianos no tenemos que cumplir la ley, entonces la conclusión lógica de eso es que los cristianos no tienen que diezmar. Y ese es el argumento que se presenta. En tercer lugar, estas personas dicen, la práctica del diezmo nunca aparece mencionada en el Nuevo Testamento. Nunca. Y eso es muy fácil demostrarlo. Porque ellos dicen, búsqueme en el Nuevo Testamento que la primera iglesia diezmaba. Y cuando usted empieza a buscar, usted se encuentra que por allá en Mateo 23, Jesús menciona el diezmo. Y se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento en Hebreos. Y en Hebreos no se menciona en propiedad. En Hebreos se menciona citando el Antiguo Testamento. O sea que realmente en todo el Nuevo Testamento, en 27 libros, solo en un versículo se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento en propiedad. Y si alguien quiere convencerse de eso, entonces solo tiene que buscar una concordancia bíblica y busca la palabra diezmo. Y mire que allí van a aparecer todos los textos y después de Mateo 23, solo Hebreos, los dos únicos lugares donde se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces dicen, el argumento es, la primera iglesia no diezmó. Los primeros discípulos de Jesús no pagaban diezmos. Y como ellos no pagaban diezmos, nosotros no deberíamos diezmar. Cuarto, Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Esto incluye la maldición por no diezmar. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Ustedes recuerdan,
ustedes, la nación, me han robado, dice el Señor. Y preguntan, ¿y en qué te hemos robado, oh Dios? Ustedes me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, dice el Señor. Y entonces quienes exponen este argumento dicen, eso es maldición de la ley. Y el Señor Jesús en Gálatas 3:13 dice Pablo, nos libró de la maldición de la ley. Entonces ya nosotros no estamos bajo esa maldición. Esos son básicamente los argumentos que exponen quienes no diezman. ¿Cuáles son las razones que exponen los que diezman? Bien, los que diezman simplemente responden a esas objeciones de los otros. ¿Me expliqué cuando dije eso? ¿Cómo responden a ellos? Le dicen, primero, frente a la objeción de que se ha abusado con el tema del diezmo, le dicen, es verdad, es cierto. Es cierto que se ha abusado mucho, es cierto que se habla demasiado de dinero en muchos púlpitos, es cierto que parece a veces como que el tema de la iglesia tuviera que ver nada más con asuntos económicos. Es cierto eso, es cierto que muchos ministerios se meten en proyectos muy grandes y cuando están metidos en los proyectos muy grandes y les falta la fe, entonces comienzan a ver cómo hacen para que los creyentes traigan su dinero y apoyen lo que están haciendo. Eso es verdad. Pero el que le cree a Dios no tiene por qué hacer eso. Si somos ministros que hemos sido llamados por el Dios del cielo, nosotros tenemos que saber que el que sostiene su obra es el Señor y no los hombres. La fe de un ministro del evangelio no puede estar en la billetera de los creyentes. La fe de un ministro del evangelio tiene que estar en el poder todo suficiente del Dios al cual nosotros predicamos. Aplaude a Jesús. Quien fuera mi pastor por toda la vida, el pastor Sigilfredo Silva, que todavía vive, gracias al Señor. Él acostumbraba a decir algo en el altar que se me fue grabando en el corazón y que se convirtió en un rema, en una palabra para el ministerio. Él acostumbraba a decir en el altar, el día que en este lugar, en la misión cuadrangular, él decía, el día que en este lugar no haya dinero para hacer la obra de Dios, yo me voy, decía él, porque ya Dios se fue antes. Dios sostiene su obra. Él dará para lo que necesitamos. Bendecimos a los que apoyan la obra del Señor, pero tenemos que entender que no dependemos de ustedes, dependemos del que nos llamó para la gloria suya. Sería muy triste tener que estar pendientes de que diezma, que no diezma. En este ministerio se llevan registros de diezmos y ofrendas porque legalmente los necesitamos. Necesitamos responder ante las autoridades que tenemos en este país, pero no se llevan para llevar un control de quién lo hace o no. De hecho, esos registros no lo hace ninguno de los pastores de este ministerio. Esos registros lo hacen otras personas ajenas al ministerio pastoral, porque nosotros aprendimos muy temprano en el ministerio que uno tenía que deslindar esa parte económica, tenía que separarse. A mí no me interesa quién diezma mucho o quién diezma poco. No ve que después tengo la tentación de atender bien al que diezma más. Y entonces, para no tener esa tentación, no sé quién diezma y quién no, para atenderlos o desatenderlos igual. Sí, porque el asunto es así, para poder atenderlos o desatenderlos por igual. Me acuerdo que una vez una hermana, ustedes saben, Patri y yo nos ven 5 minutos y saben que somos distintos.
Yo intento ser un consejero, intento conocer a la gente, decirle, orientarlos. Si tengo que usar plastilina uso para explicarle. Patri no, Patri es confrontadora, es como Dios la hizo y por eso nos llevamos tan bien. Y una vez una hermana se le acercó aquí, le dice, pastora. Perdonen que hable así, pero así fue que habló. Pastora, yo quiero que usted sepa que yo soy una de las personas que más diezma en este lugar. Y yo necesito, espérese. Usted empezó mal, regrésese y comience de nuevo. A mí no me interesa que usted diezma o no. Pastora, pero no me interesa. Si usted cree que la voy a atender por eso, regrésese. Para nosotros eso es muy serio en este ministerio. Un ministro no se puede dejar manipular porque la gente dé o no dé. Un ministro tiene que tener un criterio de hacer lo que el Señor le dice que debe hacer. Usted me está escuchando, tiene que tener criterio espiritual. Y bueno, la pobre hermana tuvo que tragar en seco mucho y se tocó regresarse y decir, no, pastor, la verdad es que yo quisiera hablar. Ah, bueno, hermano, siéntate y hablamos. Lo otro, olvídate de eso. Porque un ministro de Dios no puede ser esclavo de nadie. Tiene que tener criterio espiritual. ¿Sí me explico? Es verdad que se ha abusado del tema, pero es por falta de fe. Pero cuando usted le cree a Dios, hermano, mira, el día que aquí no haya para hacer la obra de Dios, yo digo como mi pastor, yo también me voy. Porque es que para qué yo quiero estar donde Dios no está. Si Dios no está respaldando ni bendiciendo, dele. Busque donde Dios se esté moviendo. Gracias a Dios hasta el día de hoy Él está respaldando su obra. Bendito el nombre del Señor. La respuesta a la segunda objeción, que dice, el diezmo pertenece a la ley. Frente a eso, los que practican el diezmo dicen, sí es verdad, el diezmo fue practicado por Abraham y practicado por Jacob 400 años antes de que la ley se estableciera. No es verdad que fue Moisés quien instituyó el diezmo. El diezmo fue una práctica de los patriarcas. Abraham diezmó, Jacob diezmó. Lo que Moisés hizo fue reglamentar lo que otros piadosos habían hecho. O sea, el diezmo no se establece a través de la ley, se reglamenta a través de la ley. Pero era una práctica, por ejemplo, ayúdenme. Yo tengo mal copiado el texto porque ya me di cuenta que cito versículo 20 y ustedes apenas están en el 19. Génesis 14, ahora sí, porque como algunos están diciendo, ¿y cuándo va a leer la Biblia? Habla que habla y no lee la Biblia. Entonces, abramos la Biblia. Génesis 14, versículo 17 al 19. No, es hasta el 20, pero me ayúdenme. Yo les digo lo que me pasó, va en paréntesis. Yo agarro el texto, lo copio y luego distribuyo los versículos e hice una distribución diferente. Pero igual es la misma palabra de Dios, ¿oyeron? Es el mismo texto. Génesis 14, 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer. Alguien que le quiera poner a su hijo un nombre bíblico, aquí tiene uno, Kedorlaomer. Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, ¿qué versículo es? 18. El rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. Y, ¿ese qué versículo es? Le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos
y de la tierra. ¿Qué más dice? Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Y qué hizo Abraham? Le dio a Melquisedec los diezmos ¿de qué? De todo. 400 años antes que Moisés, ya Abraham estaba diezmando. Un patriarca. Eso no fue establecido por la ley. Eso vino antes como una práctica de gente piadosa, de gente justa, que amaba a Dios, que vivía para Dios antes que la ley se estableciera. Ahora, ese Melquisedec es un tipo del Señor Jesucristo. Porque Melquisedec es rey de Salem, sumo sacerdote. Es sacerdote, rey de Salem, da pan y vino, no tiene principio de días ni fin de ellos, dice Hebreos. Él es un tipo de Cristo. Y cuando Hebreos menciona el diezmo, el escritor de Hebreos lo que dice es que en Abraham el sacerdocio arónico ofreció ante el sacerdocio del Señor Jesucristo, en la figura de Melquisedec. Porque dicen, los lomos de Abraham venía Leví, en los lomos de Abraham venían los descendientes de Leví y ofrecieron a Melquisedec. Pero el punto central de este texto es que reconozcamos esta mañana que antes que la ley se estableciera, el diezmo ya existía como costumbre. Génesis 28, 20 al 22. Aparecerá en las pantallas. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La 10ª parte yo apartaré para ti. El 10% yo apartaré para ti. Entonces la práctica es anterior a la ley. ¿Qué hace Moisés? Moisés reguló algo que ya era una costumbre entre gente piadosa. Dios a través de Moisés lo que dice, el diezmo es para los levitas, se debe traer al lugar de reunión, se debe usar también para la acción social, para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados. Su objetivo es sostener el ministerio sacerdotal y ayudar a los pobres en medio de mi pueblo. Los sacerdotes serán los administradores. Es decir, la ley lo que hace es reglamentar. Pero la costumbre era anterior. Está muy claro ese pensamiento. En Levítico 27:30 no lo vamos a ver. Deuteronomio 12, 10 al 14, 14, 22 al 23 se explica esto. Ahora, el Señor Jesús, aunque reconoció que la ley había regulado la práctica del diezmo, el Señor Jesús lo aprobó. Jesús fue quien aprobó en el Nuevo Testamento el diezmo. Mateo 23, 23. Mírenlo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Ustedes, los fariseos, tienen la costumbre de pagar los diezmos a Dios de todo, aún de las cosas más pequeñas, aún de las cosas más ínfimas, la menta, el comino, el eneldo. Ustedes traen su diezmo de esos, son acuciosos en eso, son cumplidores de ese deber. Pero ustedes dejan lo más importante de la ley. ¿Y qué es cuando él dice lo más importante de la ley? Y antes ha mencionado el diezmo. Jesús está reconociendo que el diezmo está inmerso en la ley. Es parte de la ley porque la ley lo reglamentó. No porque lo instituyó, sino porque lo reglamentó. Y dice, dejáis lo más importante de la ley. Cumplen una parte de la ley, pero no lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? La justicia,
la misericordia y la fe. Diezme todo lo que quiera, que si no es justo, si no es misericordioso y no tiene fe, de nada le sirve. Porque a Dios nadie lo compra. Pero así como mi diezmo no sirve de nada si no tengo una vida justa, misericordiosa y llena de fe, tampoco sirve de nada el ayuno si no hago eso. ¿No lo dice Isaías 58? Ustedes que ayunan y gritan en voz alta y demudan el rostro y hacen cosas pero maltratan a su hermano, golpean al pobre. Dice, de nada les sirve su ayuno. Es que al final todo ritual, todo lo que hagamos físicamente, de nada sirve si el corazón no está metido en lo que hacemos. Alabado el nombre de Dios. Aleluya. Aplaude fuerte a Dios. Te puedes levantar temprano por la mañana. Puedes venir el domingo a rendirle culto a Dios porque este es el día del Señor. Puedes pagar diezmos, hacer ofrendas y Dios dirá, necesito que mires a tu prójimo y lo ames como yo amo a tu prójimo y que tengas misericordia de los que están cerca de ti, porque de nada sirve todo el ritual si tu corazón no te mueve en amor a los que están al lado tuyo. A veces una de las diferencias de la religión y el cristianismo, la religión cree que con cumplir la ceremonia bastó. Un poquito se parece a decir, bueno, Dios, ya vine el domingo, ya te dediqué las 2 horas y ya, y maltrato a mis empleados, y maltrato a la gente que está conmigo. Dios dice, de nada te sirve. Te puedes pasar todo el domingo si quieres tirado de rodillas, que de nada te sirve eso, porque yo estoy viendo tu corazón, dice el Señor. ¿Usted me está escuchando? Oh, bendito el nombre de Dios. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Ustedes diezman la menta, el comino y el eneldo y se olvidan de lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora lean las 2 últimas frases de ese texto. Jesús dice, esto era necesario hacer. ¿Qué es esto? Como usted lo quiera entender, o el diezmo o lo que dijo en segunda instancia. Esto, vamos a decir que el diezmo, esto era necesario hacer, es decir, diezmar. Y ahí es donde Jesús lo aprobó. Ahí es donde Jesús le colocó su impronta y dijo, diezmen, pero sin dejar de hacer lo otro. Es decir, que la vida cristiana no es lo uno por lo otro, es lo uno y lo otro. Son las 2 cosas juntas, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Tercera objeción, la respuesta a la tercera objeción. La práctica del diezmo no aparece mencionada en el Nuevo Testamento. Verdad. No discuta eso. No diga, pastor, no venga donde mi pastor, consígame un texto, se lo tendré que escribir. Porque no aparece. Pastor, algo que diga que los discípulos diezmaban. No, los discípulos no diezmaban. Dile al que está al lado tuyo para que se lo aprenda. Esta es una mnemotecnia. Dígaselo, porque a veces el pastor dice tantas cosas, pero cuando se lo dice el que está al lado, oye, el que estaba al lado me dijo algo. Dígale al que está al lado suyo. Los primeros discípulos no diezmaron. Dígaselo. Ellos no diezmaban. Eso es verdad. Los primeros cristianos no diezmaron porque lo dieron todo. Ellos no daban el 10%, ellos daban el 100%. Ay, pastor, espérate, eso no me gustó tanto. Ya se pone como incómodo.
¿Cómo así? Sí, eso es lo que la Biblia dice. Ellos no diezmaban porque daban todo. Ahora, ¿cuánto les gustaría eso? Gloria a Dios. Qué bueno sería, qué bendición sería que alguien dijera, no, pastor, porque a mí me gustaría ser como los primeros discípulos. ¡Gloria a Dios! Porque no va a traer el 10%, va a vender la casa y va a traer la plata completica aquí. Porque no puede hacer como Ananías y Zafira. Tiene que traerla completica. ¿Verdad? Pastor, no me gusta eso. No hay una negociación. El 10%. Eso es lo mínimo que Dios te pide en esa área. Lo mínimo. Lo mínimo. De ahí para arriba. Nunca para abajo. Como un hermano que fue en Pereira decía, pastor, yo estoy queriendo fundar una iglesia y para atraer a la gente les voy a rebajar el diezmo al 8%. Estaba muy buena la idea, pero eso no es diezmo. Llamarás a eso de otra forma, porque diezmo es 10%. Diezmo es décima parte, una décima parte. Pero él tenía esa idea. No sé si le funcionó. Los primeros cristianos lo dieron todo. Hechos capítulo 4 va a aparecer, versículo 34 al 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso es lo que dice Hechos. Eso es lo que ocurría. Ahora, ¿por qué eso ocurría? Ocurría porque el Espíritu Santo los movía a hacer eso. Ocurría porque los primeros cristianos entendían que la venida de Cristo estaba ahí, a las puertas. Ellos se saludaban, diciendo, Cristo viene ya, Cristo viene pronto, Maranata. Ellos se saludaban. Para ellos la venida de Cristo era inminente. Y como era inminente, ellos decían, ¿para qué nos va a servir las haciendas, las casas, las cosas? Y por eso las vendían y traían a los apóstoles. Tenían esa conciencia. Lo traían y decían, ustedes repartan. La Biblia dice que hubo uno de ellos que lo hizo, Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? El que andaba con Pablo. Bernabé. Dice que vendió todo y se lo entregó a los apóstoles sin esperar nada. Es de la única persona en la Biblia que se dice que es bueno. Mira, de Dios y de Bernabé. Dice, porque Bernabé era bueno. Ese acto de Bernabé hizo que los hermanos dijeran, este hombre es bondadoso. El capítulo 5 de Hechos comienza con un pero. Capítulo 5 comienza diciendo, pero Ananías y Zafira. Porque en la primera iglesia también hubo peros. Hubo cosas que no funcionaron. Pero Ananías y Zafira, queriendo parecerse a Bernabé, para que la gente también dijera que ellos eran buenos, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a vender la heredad. Pero ni que se espere Pedro que se la vamos a llevar toda a él. Nosotros nos quedamos con una parte, pero vamos a decir que por eso fue que la vendimos, por ese valor. 500 fue el verdadero valor y ellos fueron donde Pedro y dijo, aquí traemos todo. Lo que vendimos la heredad y este es el valor. ¿Han oído a Pedro lo que les dice? Pedro les dice, ¿por qué llenó Satanás vuestro corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Palabras más, palabras menos, porque voy a hablar en términos míos. Lo que Pedro le dijo después fue, ¿quién les pidió a ustedes que vendieran nada? ¿Serio? Léanlo y verá. Usted dice, Pastor Iván hizo una traducción perfecta. Esa es una paráfrasis de la Biblia. ¿Quién los mandó a vender nada? Pedro, yo no los mandé, nadie les ha mandado a vender nada. Usted le dice,
vendiéndola se les quedaba y no vendida era de ustedes. ¿Quién los mandó a hacer eso? Y por cuanto han mentido al Espíritu y no a hombre, caerán muertos. Y los dos murieron. Fueron a ofrecer una ofrenda y salieron muertos. Eso sí es raro, dos muertos en el culto. Que Dios nos libre, que Dios nos ampare y favorezca. Porque Dios es muy misericordioso hoy, hermano, serio. Es que lo que está diciendo Pedro, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ustedes por su hipocresía, por su falsedad, Ananías y Zafira, por su falsedad e hipocresía, ustedes quieren ganarse la reputación de Pedro sin pagar de Bernabé, sin pagar el precio que Bernabé pagó. Nuevamente el problema viene a ser del corazón. Nuevamente lo que Dios juzga y condena es la intención, es el motivo. A Dios no le importa si vendían toda la heredad. Dios no estaba buscando eso, Dios no estaba pidiendo. Dios movió por su espíritu y el que quería hacerlo lo hacía libre y espontáneamente. Porque estos quieren con su hipocresía ganar una reputación que no tienen. Y murieron. Dios los mató. Porque Dios es muy serio cuando la gente quiere creer que lo puede engañar a Él. Algunos dicen, la Biblia no habla del diezmo, entonces de lo que habla es la ofrenda. Nosotros lo que tenemos que hacer es ofrendar, dice. Y ofrendamos y podemos dar más